Yo voy a hacer un modesto y pequeño aporte porque anoche, cuando pensaba en lo que iba a decirles y preparaba lo que algunos de mis ayudantes llaman la servilleta maldita, me di cuenta que no era el hombre indicado para venir, porque tengo una visión muy crítica sobre la normativa antilavado. Quiero hacer una aclaración de fondo para evitar equívocos o malas interpretaciones. A mí me parece muy bien que se persiga, que se legisle, que se enjuicie a toda maniobra delictiva destinada a asegurar dineros, productos, instrumentos provenientes del delito. No estoy a favor de los lavadores, pero con el mismo énfasis les digo que me merece un juicio sumamente crítico la legislación, la normativa antilavado que se ha ido dictando para criminalizar este tipo de conductas. Les diría una normativa que se va aprobando entre la inocencia o ingenuidad y la hipocresía. Me explico. Nosotros estamos ahora muy orgullosos de las normas antilavado, del GAFI, de la OCDE, de la UIAF y de 26 siglas más. Pero no menos orgullosos estamos de Punta del Este, que por lo menos en el 80% es producto de dinero lavado, cuando menos de evasión de capitales. Y permitimos con total libertad la creación de estructuras societarias, básicamente sociedades financieras de inversión, modelo que trajo el embajador Krulov en el año 46, copiado de Suiza. Y entonces, con intervención de todas las autoridades habidas y por haber, Auditoría Interna de la Nación, etcétera, acumulamos sociedades cuya única existencia es una carpeta. Entonces eso es hipocresía. Porque esas sociedades se constituyen, obviamente, para maquillar el origen o la titularidad de determinados bienes, cuando menos y en el más inocente de los casos, para escondérselo a la propia mujer, por los líos de... Pero amén de la hipocresía, la inocencia, que es lo que concretamente y desde el punto de vista técnico motiva, y subrayo técnico, motiva mis discrepancias. Porque este panel tiene como título general la normativa antilavado. ¿Qué es la normativa antilavado? Es un grupo de normas discontinuadas, disarmónicas, que empezaron a partir de la Convención de Palermo y que nuestro legislador, como cree que debe cumplir fielmente los mandatos de la Convención, los mandatos de las convenciones multilaterales, reproduce casi a la letra para tipificar conductas delictivas. En un sistema que ha sido siempre manejado y pergeñado por los internacionalistas, por los ius privatistas, básicamente además bajo el modelo del derecho americano, no en balde esto es el money laundering, y entonces las figuras delictivas se construyen mediante la acumulación de toda clase de verbos posibles, cuanto más mejor, porque se cree que
la definición del elemento o tipo material del ilícito en la medida en que repetitivamente acumule diversas modalidades verbales, va a permitir abarcarlo todo y atraparlo todo. Primer pecado capital contra la técnica jurídico-penal. Todos ustedes conocen, desde la primera clase que escucharon de Derecho Penal, el principio de legalidad. Nullum crimen, nullum pena, sine previa lege penal. Pero el principio de legalidad significa también mandato de determinación. Y el mandato de determinación implica que el jurista debe, en el momento de diseñar el tipo penal, describir con la mayor precisión técnica posible. Esto significa, con el mayor cuidado semántico posible, cuál es la conducta incriminada. Porque de lo contrario se plantean problemas de aplicación, problemas de interpretación, algunos de los cuales yo quiero mencionar. Fíjense, si miramos el artículo 54 de la ley, el artículo 54 reprime las conductas de convertir o de transferir. Y el artículo 55 reprime, entre otras, la conducta de adquirir. Quiere decir que lo que debiera habido ser un delito bilateral está fraccionado en dos tipos, porque yo no veo ninguna forma de que alguien transfiera a un tercero y que ese tercero no adquiera. Un mismo acto lo disociamos en dos tipos penales y un delito que debería ser bilateral lo transformamos en dos tipos delictivos distintos. A su vez, yo les confieso que no leo mucho de esto porque los pelos se me erizan, o los pocos que me quedan. Pero cuando uno lee por ahí, los autores dicen, no, convertir o transferir es tanto jurídicamente como materialmente. Entonces no estamos hablando de operaciones jurídicas, sino también de cualquier clase de movilización de bienes. ¿Cómo se convierte materialmente el producto o el instrumento procedente del lavado si no es mediante una operación jurídica? Porque de lo que se trata, lo que los delitos de lavado reprimen o buscan reprimir es lo que se llama el maquillaje, la cosmética del dinero mal habido. Y normalmente eso va a requerir una operación de disimulación jurídica o de ocultación jurídica, una operación jurídica. Pero fíjense ustedes, como convertir y transferir verbos nucleares del artículo 54 parecían poco, el artículo 55 agrega adquirir, poseer o realizar cualquier tipo de transacción. Creo que es evidentísimo que esto técnicamente es absolutamente deficiente. En segundo lugar, la autonomización de conductas de coparticipación que la ley ha convertido en delitos principales. Si ustedes miran el artículo 57, se van a encontrar que el verbo nuclear es asistir, con determinadas finalidades: asegurar el beneficio del resultado, obstaculizar la acción de la justicia, eludir consecuencias jurídicas de las acciones, prestar cualquier tipo de ayuda, asistencia o asesoramiento. Esto es
una conducta de coparticipación autonomizada y jerarquizada a delito propio, autónomo, contrariando todas las reglas de los artículos 59 al 62 de la parte general. Porque este además es el problema. Quienes nos dedicamos a la parte general y con los instrumentos de la parte general procedemos al análisis de estos tipos delictivos, se nos quema la cabeza. Los actos de asistencia, cuando se trata además de una asistencia que no implica la obtención o realización del resultado, porque es un delito de peligro, no pueden ser un delito autónomo, son una forma coparticipativa del mismo delito anterior. Entonces, si mantengo el ejemplo, tanto el asistente como el adquirente no pueden estar visualizados o focalizados por tipos distintos del tipo principal. Además, el artículo 56 castiga las conductas de ocultar, suprimir, alterar los indicios, impedir la determinación real de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad real de los bienes. Cuanto más verbos, mejor. Entonces yo agarro todo este paquete y sigo diciendo lo mismo que hace 10 años. Era mucho más sencillo manejar esto bajo el delito de encubrimiento, del viejo delito de encubrimiento, que en sus tres formas, del encubrimiento personal, real y la receptación, con muchísima mejor técnica y con mucha mayor condensación lexicográfica, condensaba todas estas cosas que se han creado del lavado de dinero. Pero además, está en la esquizofrenia que esto provoca, que se plantean problemas verdaderamente interesantes. En Alemania se ha discutido hasta el cansancio y ahora salpicó un poquito acá también, como una forma de asistencia, el problema de los honorarios maculados. Esto es, ¿puede el abogado recibir honorarios provenientes del ilícito a cambio de la prestación del servicio? ¿O eso es un acto punible de asistencia? Y a mí cuando me plantean esos casos, como me aburren, digo, ¿y el peluquero? ¿Puede el peluquero cortarle el pelo al narcotraficante y recibir a cambio dinero maculado por el origen ilícito? ¿Y el que le vende las papas o el panadero? Yo creo que no da para discutir ni para empezar la discusión en Uruguay como alguna vez se amagó. Acá hay un tema clarísimo que es la adecuación social de la conducta que determina la atipicidad y en el peor de los casos todavía saco de la manga la prohibición de regreso para resolver la teoría resolver el problema en lo que se ha llamado la solución del tipo y decir la conducta del abogado que presta un servicio lícito o la conducta del panadero que le vende al narcotraficante el pan o la leche es una conducta socialmente adecuada que corta todo tipo de participación posible, es una conducta neutral. Otro de los problemas que he visto en la práctica, ahora como el lavado no era suficiente, ahora inventaron el delito de autolavado. Disparate de los disparates, porque el delito de autolavado no es más que el agotamiento dentro de la secuencia del iter criminis. La
clave de FU, del delito de lavado, es que tiene que haber un delito antecedente y un delito subsecuente, y que el sujeto que lava el dinero, igual que pasaba en las hipótesis del encubrimiento, no puede haber sido partícipe en el primer delito. Pero ahora empezamos con la idea de que el sujeto que cometió el primer delito, vendió cocaína, obtuvo unos cuantos dólares y entonces quiso comprar un edificio de apartamentos y compró un edificio de apartamentos, cometería supuestamente dos delitos. El primer delito por suministro de estupefacientes o comercialización de estupefacientes, y el segundo delito por la inversión de ese dinero en la compra de un bien inmueble, delito de autolavado. Bueno, eso no es más ni menos que el agotamiento del primer delito. Es el hecho copenado y no existe en el derecho uruguayo ninguna norma que justifique o permita penar el delito de autolavado. Es idéntico, absolutamente idéntico al ladronzuelo que acá por 25 de mayo al salir manotea una cartera de alguna chica, la tira en la esquina y después con los 100 pesos que hay adentro de la cartera se compra un pancho en uno de estos carritos. Y eso no es un autolavado, la compra del pancho, digo, ¿no? No es un autolavado del dinero producto del apoderamiento con sustracción, es el agotamiento del mismo y único delito de hurto. Otro tema que está ahí en la vuelta y que aparecía en el programa es el problema de las medidas cautelares. Bueno, yo qué sé. Ahora tenemos medidas cautelares en presumarios. Es decir, se pueden adoptar medidas cautelares aun cuando no exista siquiera elementos de convicción suficientes para formular un requerimiento y disponer el autoprocesamiento, cuando menos en el esquema del proceso actual. Pero además, las medidas cautelares están destinadas, la inmovilización de bienes, el embargo, a lo que es el decomiso en la sentencia. Una pena accesoria que se pronuncia por sentencia condenatoria. ¿Qué pasa? Que si hay un señor que es un gran traficante de drogas colombiano que compró en Islas Caimán una sociedad que en realidad es un trasti de las Islas Vírgenes y que por encima tiene una fundación de Panamá y que abrió una... Y es así, la realidad es así. Si queremos luchar contra la lavada, empecemos por liquidar todas esas sociedades de humo, que son una carpetita, y no nos enloquezcamos. Yo no sé cómo hacen los jueces para aplicar estas leyes, pues como ustedes comprenderán, lo primero que salta a la vista es el problema del concurso formal o ideal, de una conducta que si fuerzo un poco las cosas, entra en todos los delitos, en el 54, en el 55, en el 56. Y alguno dirá, bueno, es un concurso aparente, será, pero resuélvanlo. Yo les insisto, a mí no me gusta que ese señor que trafica drogas a través de todas esas sociedades fantasmas tenga su dinero ilícito seguro en un banco en el Uruguay. Quiero agarrárselo, pero para agarrárselo tengo que crear instrumentos eficaces y tengo que crear un sistema de derecho que sea garantísticamente aplicable y no esté disparate, donde a los 6 meses, si no se han reclamado
la titularidad de los bienes, se entiende que el sujeto perdió todo derecho. Y además, como este narcotraficante no está en el Uruguay, hay que librarle orden de prisión para que dentro de los 6 meses opere la caducidad de pleno derecho. Pero ¿qué sucede si no hay mérito probatorio para librar una orden de prisión? Y yo conozco causas donde en un presumario, donde no se ha librado orden de prisión contra nadie, hay dinero inmovilizado por meras sospechas que provienen de alguna información de prensa. Que cuando sale el Banco Central, entonces formula la denuncia. Porque esta es la otra cuestión, la famosa UIAF y el Banco Central. Miren, el Banco Central se entera después que el asunto rebota, antes no se entera nunca. No hay ningún sistema de información, no lo tiene el Banco Central fuera del World Check, que es lo que surge de la información que se obtiene de la prensa. Si no, no se entera nunca. Y aquel escribano escrupuloso, que cuando le viene un cliente consulta al Banco Central a ver si puede hacer o no hacer la operación, no va a recibir nunca la respuesta. Y la operación la va a hacer un escribano más joven con menos escrúpulos que se gana los honorarios y hace la escritura. Yo les puedo decir, yo fui consultado en su momento por una cooperativa de obreros de una ex fábrica fundida muy conocida que necesitaba comprar una maquinaria y entonces apareció un inversor que invertía un dinero, pero claro, era de Colombia. Entonces consultaron al Banco Central y pasaron los meses y los meses y los meses y el Banco Central silencio. Y claro, si no saben nada de quién es quién y el juicio. Hasta que estos tipos estaban a punto de perder el negocio y vinieron a verme los dirigentes sindicales. Che, ¿qué hacemos? Digo, bueno, mandales una segunda nota diciendo que vamos a interpretar el silencio como una aprobación ficta y que vamos a hacer la operación. Y si tampoco saltan, y así sucedió. El otro tema, la justicia penal especializada en crimen organizado. Esperen que les leo porque a mí no me queda ya en la memoria. El crimen organizado, que dogmáticamente no ha encontrado una sola definición satisfactoria. Nadie sabe en el mundo de la teoría del derecho penal cómo demonios definir al crimen organizado. Nuestro legislador dice que el grupo delictivo organizado es el conjunto estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo, no dice cuánto, y que actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos, sí. Para jugar a las muñecas, no. Con miras a obtener un beneficio económico o un lucro. Esta es la definición del delito organizado que sustenta además una jurisdicción penal especializada. Nosotros tenemos los jueces top y los otros. Y los jueces top son los que absorben todo. Absorben los delitos contra la administración pública, porque son delitos organizados. Yo llegué a defender ante un juez de estos organizados un caso donde una funcionaria policial en un concurso de ingreso para agentes de segunda le pasó las preguntas a una de las concursantes antes del concurso y entonces aprobó el ingreso y entró al cargo. Ese es el delito organizado. Y además,
como la policía los busca, les mandan los memorándum diciendo, mire doctor, acá tenemos este delito de estafa organizada y un lavado de dinero, que es competencia privativa de ellos, y ellos compran siempre. Después del lavado de dinero no queda ni un pedacito de toalla mojada, ahí no hay lavado de nada, pero se quedaron con el expediente. Y ni que hablar si comparamos las garantías que se obtienen en el ejercicio de la defensa ante un tribunal penal común y ante un tribunal de estos especializados, que solo saben trabajar con el secreto. La ley les autoriza ahora a prorrogar el secreto durante más de un año, con la videovigilancia, con la intervención de comunicaciones, con las reuniones de coordinación que no están en ninguna norma, pero que realizan con la policía. Entonces uno va a la baranda y pregunta, ¿y tal expediente? No, está en reunión de coordinación. ¿En dónde? Reunión de coordinación. Yo no sé si se llega a aprobar, porque ya hay muchas voces en contra, la efectiva entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal. Madre mía, ¿cómo van a trabajar? Porque si hay algo que es un sistema inquisitivo, es lo que desarrollan estos tribunales especiales, que no han tenido en ninguna parte del mundo éxito. Más allá de que cuando el expediente está pronto para que el abogado acceda, tiene un alto así de transcripciones de meses de intervenciones telefónicas, imposible de saber si están bien o están mal. A veces hay un no que falta y que es fundamental, y ya está todo cocinado, y el fiscal esperando ya porque trae el auto de procesamiento. Entonces, el pedido de procesamiento. Yo no quiero extenderme más. Voy a terminar diciéndoles esto. Yo estudié Derecho Penal con Carvalla, en el grado como estudiante, y después con Adela y con Ofelia Greci. Es decir, me formé en el ámbito del derecho penal liberal y garantista. No me adapto, por ende, será por viejo, por anticuado, pero no me adapto a este disparatario jurídico penal de las leyes sustantivas y procesales. Y me parece, porque claro, uno no va a pelear, ¿de qué sirve que yo les diga acá que el lavado estaba ya subsumido en el delito de encubrimiento si hay normas sobre lavado en todo el planeta? Entonces me parece que esto es lo que Hassemer, que fue catedrático de Frankfurt, falleció hace un par de años, y llamó con dolor y con ironía todo este conjunto de tipos penales y de medidas procesales especiales, la claudicación resignada del Estado de Derecho. Nada más, y le dejo a la doctora Escapucci que va a hablar sobre uno de los institutos claudicadores, que es el del colaborador.